Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Eh, la verdad que fue muy lindo poder recibirla. Doy gracias a Dios por haber podido tener la oportunidad de tener esta oportunidad de estar con ustedes. Y comienzo este bloque de trabajo, ¿no? Que se llama Evangelizar es comunicar, la comunicación como cultura, retomando eh, lo que estaba diciendo de Siré, ¿no? En su enseñanza a los policías, ¿no? Porque en ese poquito que ella dijo, sintetizó un poco de lo que tiene que ser la comunicación como realidad de evangelización, como misión, ¿no? Me pareció muy lindo, ¿no? Muy sintético, muy bien, ¿no? Eh, y por eso yo dividiría un poquito para ir teniendo algunos puntos. Yo necesito poder compartir el monitor. No sé si tengo el derecho. Sí, padre, lo tiene. Es confitrón, así que puede. Pero Perfecto. me queda una duda. ¿Usted va a mostrar los videos o los muestro yo? No, no, Eso. no, no, yo hago uso del monitor solo cuando me sirve para que leamos alguna cita, ¿no? Ah, ya, ok. Mira, entonces, el primer punto que me gustaría que tratemos es el fundamento más importante, ¿no? De lo que es la comunicación. Entonces, el primer punto lo vamos a llamar la encarnación del verbo como acontecimiento comunicativo. Y agradezco a Beltrán, profesor Beltrán, ¿no? Porque me ha introducido perfectamente o sea, es una sucesión de continuidad de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, entonces, perdón, a ver si es que no me funciona la compartir. Ahí está, no, ahí está. La encarnación del verbo como acontecimiento comunicativo, decías, ¿no? Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Estamos todavía un poco con el sabor de la Navidad, ¿no? Fresco en nuestros corazones las celebraciones. Entonces, por lo tanto, ¿qué mejor momento para poner el fundamento de toda la comunicación en el evento comunicativo, el evento comunicativo de Dios? San Juan de la Cruz, ¿no? Tiene en sus poemas esta que me gusta muchísimo, ¿no? Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto, de una vez en esta sola palabra, y no tiene más para hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Muy, muy profunda, muy bonita su poesía, ¿no? Y que nos hace pensar en qué es la comunicación, qué es como forma, qué es como contenido, ¿no? Así, la encarnación del verbo es el arquetipo de la inculturación del evangelio, el misterio de la encarnación, porque el verbo, haciéndose hombre, no solo no asume una carne teórica, sino que es una carne real, con una lengua y con una cultura concreta. Es decir, no solo asume una carne, sino que asume el contexto de la carne, la cultura, la lengua. Y por eso podríamos decir que en esto consiste la tarea de la Iglesia, hacer una permanente encarnación del verbo en cada momento y en cada cultura, porque es el EFAPAX, ¿no? Ese evento único, el evento total, el evento completo, pero que se va realizando permanentemente, completo en todos los tiempos, para todas las personas, en todos los lugares. Se hace presente siempre en la historia.
hasta el final de los tiempos. Y por eso ese EFAPAX, ese evento único, total, ¿no? Lo podemos seguir viviendo cada uno de nosotros, porque es completo en todos los tiempos. Pero tiene que hablarle a todas las culturas, culturas que cambian, que se transforman, y por lo tanto el Evangelio debe entrar en cada cultura para redimirla. Como decía San Ireneo de León, ¿no? Lo que no se asume no se redime. Y por lo tanto, es necesario que el Evangelio pueda penetrar la cultura para asumirla, para redimirla y para que ahí esté el verbo. La Gaudium et Spes, en el número 32, dice, a ver, veamos. El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana. Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida diaria corriente. Importantísimo esto. ¿Por qué? ¿Cómo conocemos nosotros la Trinidad? ¿Cómo conocemos la misericordia del Padre? ¿Cómo conocemos el perdón? Lo conocemos con un relato. Fueron las parábolas. O sea, Jesús nos hizo conocer la esencia de la misión, la redención, a través de la parábola de la dracma, del hijo pródigo, con formas que eran propias de su época. Y así le explicaba para que los contemporáneos suyos pudieran entender cuál era el mensaje que nos venía a revelar. Así la encarnación se hace para nosotros evento, ley y criterio del anuncio del Evangelio. Evento, ley y criterio. Es decir, el hologos sarsegeneto, o sea, el verbo se hizo carne, se convierte en la realidad propia y esencial de la evangelización. Me gustó lo que Ujú. decía sobre Beltrán antes, ¿no? O sea, es la encarnación la que da la posibilidad que el verbo esté con nosotros, que lo escuchemos, que lo entendamos y que lo vivamos. Y por eso es importante también que lo transmitamos. Entonces, esto exige a la iglesia en cada tiempo y en cada cultura que haga presente al verbo. Es la iglesia la encargada de hacerlo nuevamente presente, encarnarlo en cada cultura, ¿no? De manera que el verbo pueda siempre repetir que habitó entre nosotros. Entonces está este elemento fundamental y fundante de cualquier comunicación, que es la encarnación del verbo. Y nosotros somos los encargados de que ese habitó entre nosotros se pueda seguir dando, no por su realidad ontológica, teológica, que es un EFAPAX, así que siempre va a estar ahí, sino porque nuestros contemporáneos lo podrán entender y comprender como los de Jesús a través de nuestro lenguaje, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra transmisión. Pasamos así a nuestro segundo punto: comunicar el Evangelio en tiempos de renovación cultural. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos que hablar de cambios culturales, con nuevos modelos, nuevos paradigmas? Pablo VI tiene palabras realmente proféticas en la Evangelii Nunciandi, fíjense que la publicó en el 1975, que es un periodo de posconcilio del Vaticano II, donde se reforzaba la necesidad de anunciar el Evangelio a las nuevas realidades culturales. Nos suena como hoy, ¿no? Entonces, en el número 20, a ver, compartimos para leer.
en el número 20, dice, el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura. Y la construcción del reino no puede, por menos de tomar los elementos de la cultura, la construcción del reino no puede menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo, como, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva. Pero este encuentro no se llevará a cabo si la buena nueva no es proclamada. ¿Y por qué es importante? Nos podríamos preguntar este carácter cultural del anuncio. O sea, ¿por qué es importante esta insistencia a poner atención a la cultura en la cual se está viviendo? La respuesta es simple, porque es la única manera que la persona tiene de expresar y de entender, de vivir y de entregar también el mensaje. O sea, la comprensión nos la damos por la lengua. Si hablamos lenguas distintas, no nos entendemos. Incluso no solo por el idioma, sino también por el lenguaje, las imágenes. Fíjense cuánto tenemos que estudiar de la Biblia para comprender qué cosa significaba tal o cual palabra, tal o cual imagen, tal o cual expresión, porque no es nuestra cultura. Y cómo es difícil también hacer una traducción bíblica, porque las lenguas no son solamente palabras, sino que son culturas que encierran contenidos, ¿no? Hoy estamos atravesando un momento de renovación eclesial muy semejante a los tiempos en que se publicó la exhortación apostólica de Evangelii Nunciandi, que sin duda fue uno de los documentos más importantes después del Concilio Vaticano II, puesto que es el fruto de los trabajos del tercer sínodo de los obispos, que trató el tema de la evangelización. Y fíjense qué particularidad, ¿no? Bonita, ¿no? Ese sínodo se realizó entre el 27 de septiembre y el 26 de octubre de 1974, exactos 50 años de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Con esta experiencia sinodal, esta realidad sinodal, de sinodalidad, que incorpora también a los laicos dentro de la Asamblea Sinodal y lleva adelante este gran, enorme proceso mundial, ¿no? De escucha de todo el pueblo de Dios. Significativo, 50 años del Evangelio Nunciandi, y hoy, como ayer en el tercer sínodo, hoy nos encontramos en un sínodo justamente para mirar esto, la evangelización en la cultura, que parte de un fenómeno fundamental que es el escuchar al pueblo de Dios. Esto revela un cambio cultural, institucional, muy importante dentro de la Iglesia, que es también fruto del Concilio Vaticano II, fruto de un caminar a la escucha del Espíritu Santo, que es el único principio de auténtica renovación para la Iglesia. Y esto entonces nos deriva a un tercer punto. Vimos que el verbo es el fundamento, el verbo hecho carne es el fundamento de toda comunicación, ¿no? De ahí vemos que esa comunicación puede ser entendida en el contexto cultural. Y entonces ahora nos viene la pregunta, ¿es nuestra la cultura? ¿No? El tercer punto es cultura digital. Y la pregunta es, ¿puede ser esta cultura digital, la nuestra, un espacio de evangelización? ¿Es concebido por la Iglesia, institución, ¿no? Mundial, ¿no? Universal, como un espacio de evangelización? Y a mí me gusta llamarlo, nos falta un eslabón, hay un eslabón perdido, ¿no? Entre todo este flujo, digamos, de comprensión
de la encarnación, de la inculturación y lo que nos toca vivir hoy. Podríamos decir que delante de la realidad que Dios se encarna y sigue haciéndose presente, comunicándose a través de los tiempos a los hombres de cada generación, queda preguntarnos cómo la comunicación del Evangelio en nuestro tiempo, que es una cultura digital, puede ser una comunicación transformante, capaz de llevar la salvación también a los hombres y a las mujeres de este tiempo. Así, habiendo considerado la encarnación del Verbo como el acontecimiento comunicativo por excelencia, porque el Padre nos da al Hijo, llamado a realizarse en cada tiempo y en cada cultura, y también habiendo reconocido la llamada que la Iglesia nos está haciendo permanentemente, ¿no? A estar inmersos en una acción evangelizadora y misionera de la Iglesia en cada cultura, es evidente que el desafío actual es hacer hoy como ayer y como lo hizo siempre la Iglesia, en cada cultura, con las características, con las posibilidades, con los instrumentos de cada cultura, una inculturación del Evangelio en esta cultura digital. Lamentablemente tenemos que decir que mirando el panorama internacional, universal, no, la realidad no es tan así, ¿no? Porque con mucha dificultad la Iglesia como institución asume la cultura contemporánea penetrándola y haciendo que el lenguaje de la cultura redimido sea el lenguaje de la nueva evangelización. Por eso podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué todavía la Iglesia, que tiene todo este bagaje, ¿no? de encarnación, de inculturación, ¿por qué todavía la Iglesia no termina de reconocer en la estructura, ¿no? Y asumir la cultura digital como un espacio de evangelización y de misión? No estoy hablando de experiencias particulares, que las hay muchísimas y hermosas, sino una comprensión institucional de la cultura como un espacio de evangelización y de misión. Este eslabón perdido, ¿no? Entre eh, la encarnación, la inculturación y nuestra cultura, ¿no? Yo le llamo el eslabón perdido. Se trata de una que no hemos superado la visión instrumental de lo que es lo digital. Cuando, cuando hablamos de instrumentos, cuando hablamos de cultura digital, lo primero que nos viene a la mente son Ah, quiere los sacarle una foto instrumentos. al Papa, a ver, ya, sácale una foto. A ver si A ver, podemos sácale apagar una eso. foto. Toma, Entonces, sácale una foto al Papa. a ver si Ven, podemos acá te apagar dice este foto. micrófono, por Sácale una favor. foto. Entonces, decía, cuando nosotros pensamos en la cultura digital, la primera cosa que se nos viene en mente son los instrumentos. ¿Mm? El teléfono, el tablet, el computer, ¿no? Todo lo que tenemos, el Smart TV, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y entonces nos ha quedado en nuestra memoria, en nuestra inteligencia, esa visión instrumental de lo que es lo digital. Hemos reducido el pensamiento del digital a instrumento. Y esto lo podemos verificar permanentemente, ¿no? O sea, el instrumento como objeto, pero también lo que se puede hacer, mandar un mensaje, postear una foto, publicar una homilía, lo que sea, ¿no? Y esto lo podemos verificar, decía, permanentemente, porque la mentalidad sigue siendo utilizar lo digital, ¿no? Los instrumentos digitales son muy instrumentos todavía, muy instrumento, muy ligado al objeto, al servicio que puede dar y a las personas, los técnicos que pueden resolver unos problemas. Y lo usamos solo para este tipo de cosas, la mayor parte, ¿no? Para avisos parroquiales, para moción de actividades, búsqueda de textos, ¿no? Y en el mejor de los casos,
para difundir, ¿no?, el mensaje, para repetir el magisterio de la iglesia. Pero, miren, ya Juan Pablo II, en la Redemptoris Missio, tenía una advertencia sobre esta realidad muy importante. Y se las comparto. Dice Juan Pablo II, no basta usar los medios para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la iglesia. No basta usar los medios para esto, sino que hace falta integrar el mismo mensaje en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Es muy importante entender esto que nos dice Juan Pablo II. No basta utilizar los medios para difundir el mensaje. Es necesario integrarlo. Es necesario que el lenguaje sea el lenguaje de la evangelización. El traspasar la experiencia y el testimonio en un lenguaje que el otro me lo pueda entender. A mí me gusta muchísimo siempre analizar el Pentecostés, ¿no? ¿Se acuerdan del relato en Pentecostés, no? Dice que los discípulos estaban uniendo los relatos de Juan y de los Hechos, ¿no? Dice, los discípulos estaban reunidos con la madre de Jesús, ¿no? Estaban rezando. Fíjense que no dice el relato, estaban dispersos o haciendo cualquier cosa. Estaban ahí reunidos en el cenáculo, ¿no? Pero estaban encerrados y tenían miedo. Encerrados y miedo. Llega el Espíritu Santo y ¿qué hace? Abre las puertas y ellos salen. ¿A qué cosa? Salen a predicar. Todos predicar una sola cosa, el querigma, el resucitado, que es la gran novedad que irrumpe la historia y la cambia esencialmente. Hay un cambio ontológico en la historia, porque antes existía la muerte y ahora ya no existe más. Y ahora tenemos como casa no la muerte o el sepulcro, sino la casa del Padre, la felicidad eterna. Entonces, Pentecostés abre las puertas, les quita el miedo, les abre el cenáculo y ellos salen. Uno, a predicar el Evangelio. Y el otro elemento fundamental, es que los otros los comprendían en su propio lenguaje. Fíjense que los apóstoles no le hicieron hacer un curso de teología, ¿no? A la gente que estaba ahí para que entendieran su predicación, sino que los otros, fruto del Espíritu Santo, los entendían en sus propias lenguas. Qué importante es esto aquí. El fruto del Espíritu es predicar el Evangelio, la resurrección, el querigma, y que los otros lo puedan entender. Si no nos entienden, si las culturas, si la gente, si las personas no pueden entender lo que estamos diciendo, es porque no está el Espíritu. No estamos viviendo en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu da el querigma, pero lo hace entender. Entonces, bueno, volviendo al tema cultural, me fui un poquito, ¿no? Volviendo al tema de lo que decía Juan Pablo II, ¿no? No, hace falta integrar el mensaje en la cultura. La visión que en general la estructura eclesial, ¿no?, tiene es instrumental. No ha pasado de instrumento a cultura. Y por eso el juicio sobre lo que pasa en el instrumento y lo que está conectado con los instrumentos es muy fenomenológico y es muy tecnológico y técnico. Y por eso muchas veces se reduce a un juicio negativo, crítico, permeado por el temor a las amenazas o a la superficialidad al considerar lo digital como espacios de ocio, asociándolo solamente a actividades recreativas o de juego, o considerando como un espacio para la pérdida de tiempo, con un lenguaje frívolo, ligero y sobre todo incapaz de generar una comunicación válida para encontrar a las personas y para transmitir el mensaje de Dios. Es tan frecuente sentir, ¿no?, que si uno está con un objeto digital, nos digan deja de perder el tiempo, ¿no? O sea, se asocia el dispositivo digital no con una acción que pueda ser válida, sino
con una pérdida de tiempo. Esto contrasta con la cultura nuestra secular, ¿no? Piensen que el 68% de la población mundial se encuentra sumergido en una cultura digital. 5.440 millones de personas utilizan teléfonos móviles, con 168 millones de nuevos usuarios solo en los últimos 12 meses. Y este entorno social moviliza no solo la economía mundial, por lo tanto, no solo no está perdiendo el tiempo porque mueve la economía, sino los procesos culturales, procesos educativos, la investigación, las relaciones interpersonales, y podemos seguir la lista de todo lo que el mundo realiza y cómo la cultura nuestra se va conformando a través de la lógica, los tiempos, la dinámica de lo que es la digitalidad. Entonces, podríamos decir, ¿cómo el Espíritu Santo actúa en esto? Y lo podemos ver, digamos, fuera de este panorama, digamos, institucional, donde nos encontramos con esta un poco reticencia, si quisiéramos llamarlo, a lo que puede ser el valor de la cultura digital para transmitir el mensaje, ¿no? Esto lo podemos ver contrastado también con tantísimas experiencias que en esta misma cultura están realizando realmente una misión digital. Miles de hombres y mujeres de todas las edades, con distintas vocaciones, llevan desde el inicio de la era digital, más de 15 años, habitando los espacios como auténticos misioneros, anunciando el Evangelio con el lenguaje de lo que es el entorno digital, escuchando las preguntas existenciales de miles de seguidores que diariamente se nutren de una reflexión del Evangelio, de catequesis, de posibilidad de preguntar, digamos, y obtener respuestas, tener la posibilidad de que alguien les dedique tiempo, ¿no? Nosotros hemos acompañado de aquí, de la Santa Sede, lo que se llama el Sínodo Digital, el proyecto La Iglesia Te Escucha, y de las cosas más fuertes que nos ha llamado la atención cuando hacíamos los cuestionarios o los encuentros con la gente para hacer las preguntas, era el hecho que muchos decían, en la iglesia no hay tiempo para escuchar. Porque si usted no tiene el tiempo entre las 8 y las 12 o las 4 y las 8 de la tarde, la iglesia está cerrada. No tenemos tiempo para escuchar tampoco en casa. Las parejas no tienen tiempo para hablar, los padres no tienen tiempo para hablar con los hijos. El tiempo de la escucha, el- la época contemporánea la ha perdido, ¿no? La digitalidad nos está ofreciendo una oportunidad que no es la principal o digamos, no para ir en contraposición con lo que es la presencia, sino porque todos vivimos una realidad, ¿no?, que está compuesta de lo presencial y lo digital. Y por eso tenemos que saber incorporarlo para enriquecer la presencia, ¿no? Porque si no hay nadie que escuche en la parroquia, no es que debemos replegar al teléfono celular, sino que tenemos que incorporarlo para hacer una realidad rica, enriqueciendo la realidad presencial. A mí, yo siempre le digo a los obispos cuando vienen en visita ad limina, la iglesia siempre está insistiendo en el valor importantísimo de lo presencial. Y está bien, porque es así. Necesitamos de la carne, no de la presencia. Pero a veces estamos promoviendo una presencialidad que es solo teórica, por lo que decía, ¿no? Los padres no tienen tiempo para los hijos, los esposos no tienen tiempo para ellos, entre ellos como pareja. En la escuela se dedican no a dar o en las universidades, no a dar enseñanzas, digamos, completas a la persona, sino a dar conocimientos simplemente, ¿no? Entonces, no hay tiempo para la caricia, no hay tiempo para el abrazo, hemos perdido la ternura, como decía el profesor Bertrand, ¿no?
hemos perdido una realidad real que sea rica. Y entonces cuando hablamos de contraposiciones entre digital y real, estamos hablando de un real empobrecido y entonces teórico, ¿no? Estamos hablando de una hipótesis de lo que tendría que ser el real, contraponiéndolo con el virtual, que no es así. Entonces, tenemos que fortificar el concepto de la realidad, pero enriqueciéndola, porque así como se nos propone en nuestra vida, digamos, podremos decir entre comillas, no convence, ¿no? Y entonces la gente se refugia donde puede, ¿no? Buscando el afecto, buscando la escucha, buscando lugares de pertenencia ahí donde lo puede encontrar. Y lo vimos también esto en la pandemia, ¿no? La pandemia vino a evidenciar, como veíamos también en el video, con más fuerza una realidad que ya venía desarrollándose desde hace muchos años, pero que fue fundamental para mantener la fe encendida durante el periodo del lockdown. Hay un lenguaje, hay una dinámica, hay un modo propio de la cultura actual, cultura digital, que estamos llamados a asumir como evangelizadores para poder llegar al hombre de hoy. Papa Benedicto XVI tiene una frase muy bonita que la comparto. El mundo de la comunicación afecta todo el universo cultural, social y espiritual de la persona humana. Cultural, social y espiritual de la persona humana. Si los nuevos lenguajes tienen impacto sobre el modo de pensar y de vivir, esto también atañe de alguna forma al mundo de la fe, a su inteligencia y a su expresión. Por lo tanto, un efecto colateral importante que la pastoral actual de la Iglesia puede padecer al no reconocer lo digital como una cultura, sino permanecer como un instrumento, ¿no? No haber hecho este pasaje de instrumento a cultura, es, es el habitar, ¿no? En una desconexión lingüística. O sea, ser incapaz de hacerse comprender. Lo contrario a lo que fue Pentecostés. Para un comunicador, el lenguaje es la puerta de entrada para comunicar. Y si no estamos asumiendo el lenguaje de la nueva cultura, difícilmente el mensaje del Evangelio llegará a la mente y a los corazones del hombre de hoy, especialmente de los jóvenes. Otra de las cosas que me gusta mucho repetir en las visitas al límina de los obispos es, nos debe quemar el corazón. Cuando miramos por la ventana y vemos ese flujo de gente, ese flujo de jóvenes que no conocen a Jesús. El profesor Bertrand decía que no se saben hacer la señal de la cruz, ¿no? O no saben rezar las oraciones básicas. Nos debe quemar el corazón. No podemos, como decían los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto de oído. Nosotros tenemos que decir lo mismo, no podemos, si realmente Jesús ha transformado nuestro corazón y es el motivo de nuestra alegría, no podemos no transmitirlo. No podemos no buscar las mil maneras, los mil caminos para traspasarle, para darles, ¿no? ese, ese Jesús que nos ha cambiado la vida. Y tenemos que dárselo en su lengua, en sus tiempos, en su dinámica, en la manera que ellos la puedan comprender, entender, asumir y vivir. Y asumir, transmitirlo, ¿no? Es fundamental que entendamos esto. Abramos las ventanas de nuestras casas, ¿no? Y miremos la gente que pasa y preguntémonos, ¿conocen a Jesús? Muchas veces en las redes, ¿no? No se hace un segundo anuncio o un acompañamiento. Estamos yendo al primer anuncio, a decir quién es Jesús y por qué es importante Jesús en la vida y en la historia de las personas.
Los procesos de inculturación son necesarios para establecer entonces un diálogo efectivo con cada cultura y así poder identificar las necesidades de cada entorno. Y en nuestro caso, el entorno digital, debemos tener en cuenta que la realidad digital y comunicativa en general no son un simple instrumento, sino una cultura, nuestra cultura. Porque los instrumentos solo se utilizan, la cultura en cambio se evangeliza, se misiona y la iglesia se incultura. Pongámonos fuerte, esto es importante entender este concepto, ¿no? La realidad digital y comunicativa en general no es un simple instrumento, sino una cultura, la nuestra. Los instrumentos solo se utilizan, la cultura en cambio se evangeliza, se misiona y por eso la iglesia se incultura. Es lo que decía, mirar a la ventana y mirar cuántos hombres y mujeres, cuántos jóvenes no conocen a Jesús. Es en este panorama que podemos ver y recibir con mucha alegría lo que ha pasado en el Sínodo de la Sinodalidad, ¿no? Y el documento final, el documento de la primera sesión, el documento de síntesis de la primera sesión. No sé si lo han leído, muy importante. Apareció un capítulo que no estaba dentro de las cosas que habían entrado al inicio en el sínodo, el capítulo 17 que habla de la cultura, de la misión en la cultura digital. Y les pongo un pedacito porque es realmente importante lo que ha pasado. La cultura digital, dice el capítulo 17, a ver, sí, representa un cambio fundamental, así comienza el capítulo 17, ¿no? La cultura digital representa un cambio fundamental en la forma en que concebimos la realidad, nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con el entorno que nos rodea y también con Dios. Fíjense que es un paso realmente importante de la visión que la iglesia institucional tiene sobre la cultura digital, ¿no? Porque reflexiona como que es una manera nueva de concebir la realidad y de relacionarnos, ¿m? Que es uno de los trascendentales metafísicos, ¿no? La relación con nosotros mismos, con los demás, con el entorno y con Dios. El entorno digital cambia nuestros procesos de aprendizaje, dice el documento, nuestra percepción del tiempo, el espacio, el cuerpo, las relaciones interpersonales, toda nuestra forma de pensar. Por eso es que es una cultura. El dualismo entre lo real y lo virtual no describe adecuadamente la realidad. O sea, cuando hacemos esta bipolarización, ¿no? Real, virtual, ¿no? Esto no describe nuestra realidad, ni la experiencia de nosotros, especialmente para los más jóvenes llamados nativos digitales, que viven en una realidad que es compuesta, como decía, la realidad que está compuesta de una realidad real y digital conjuntamente, ¿no? Se trata, por lo tanto, de un proceso necesario de inculturación para una nueva evangelización. Si verdaderamente deseamos comunicar el Evangelio a las nuevas generaciones, es indispensable que nuestro lenguaje pueda ser comprendido, porque el anuncio siempre es el mismo. Lo de Pentecostés es el querigma, es lo que ha cambiado nuestra historia, es lo que nos ha devuelto la esperanza, la vida, la felicidad de Dios. Pero el lenguaje sí debe cambiar y debe ser de la cultura de cada persona que lo recibe. Entonces ahora sí le pido que pongan el videíto para pasar al cuarto punto en diálogo con nuestra cultura. ¿Mm? ¿Quién está entre ustedes? Podrían preguntarse.
Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado. No tengo mucho más para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. Il bambino conosce il papà, la mamma per le carezze, poi la voce, ma sempre la tenerezza, no? E a me piace sentire quando il papà o la mamma parla al bambino che incomincia a parlare, ma anche il papà e la mamma si fanno bambini e parlano così. Ma tutti lo abbiamo visto, è vero. Ma questa è la tenerezza, è abbassarmi. Dov'è l'altro, no? È la strada che ha fatto Gesù. Gesù non ha ritenuto come un privilegio essere Dio. Bonito, ¿verdad? Comunicación y cultura son dos realidades inseparables, interdependientes. Son una condición de la otra. No puede existir una sin la otra. Y un elemento que podemos considerar puente entre la comunicación y la cultura es el diálogo, que se apoya sobre las relaciones. Papa Francisco ha insistido mucho en este aspecto y ha sido el primero en dar un ejemplo de una iglesia que sale al encuentro. En primer lugar, para escuchar, para poder entrar en diálogo. En el número 238 de la Evangelii Gaudium, el Papa nos dice esto. La evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia, en este tiempo hay particularmente 3 campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. El diálogo con los estados, diálogo con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con la ciencia, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Fíjense que es importantísimo esta apertura de un diálogo, que significa que no estamos siempre hablando entre nosotros, sino que construyendo la sociedad podemos estar anunciando profundamente la esperanza de lo que nosotros creemos. Ha sido el primero, decía Papa Francisco, en dar ejemplo de una iglesia en salida, ponerse en diálogo, que sale a las periferias existenciales para escuchar. En las Christus Vivit, él dice en el 65, que es el documento de los jóvenes, ¿no? Otra cosa muy bonita, porque nos está definiendo qué es el diálogo, ¿no? En lugar de disponernos a escucharlos a fondo, está hablando de los jóvenes, a veces predomina la tendencia a dar respuestas preconfesionadas. Es un poco lo que decía Decidé antes, ¿no? Cuando terminaba el primer bloque. Respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin aceptar su provocación. O sea, respuestas preconfeccionadas, recetas preparadas, ¿no? Ya sabemos lo que van a preguntar y por eso, antes de que nos hagan la pregunta, ya tenemos la respuesta. Y no comprendemos el mundo existencial de la persona que pregunta. Dice Francisco, en cambio, cuando la iglesia abandona esquemas rígidos y se abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquece, porque permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas
inéditas. Es fantástico este texto, ¿no? O sea, abrirnos a la pregunta es abrirnos también a lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir para esa cultura. O sea, poder escuchar la pregunta es poder entrar en la vida del otro. Y escuchando bien la pregunta, entendemos qué lenguaje tenemos que utilizar. Yo estoy bastante fuera de tiempo, así que voy a ir, ¿no?, a la conclusión. Por eso digo, si quisiéramos sintetizar los conceptos comunicativos, ¿no?, del magisterio de Papa Francisco, yo lo daría con tres palabras: misericordia, ternura y sencillez, para poder llegar al otro como veíamos en el video, ¿no? Y si quisiéramos sintetizar en una frase la metodología con la que misericordia, ternura y sencillez pueden llegar, no se pueden aplicar, podríamos decir ir a las periferias existenciales. Si nosotros tomáramos en serio esto de las periferias existenciales, haríamos lo que les decía antes: abriríamos la ventana para mirar quién está afuera y que no conoce a Jesús, que busca una esperanza, que busca una respuesta y no la tiene. Y nos inventaríamos miles caminos para poder llegar a ellos en su lenguaje, en su tiempo, en su dinámica, en su forma, en sus espacios, ¿no? Cuando hacíamos, les decía, el sínodo digital, cuando estamos haciendo, digo, sínodo digital, a veces parece un poco ridículo el lenguaje de las redes, ¿no? Donde hay que pintarse, donde hay que hacer esto, donde hay que hacer dibujos, donde hay que poner... Pero es un lenguaje. Es un lenguaje que va a encuentro a alguien que entiende esa lengua. Y ese lenguaje nos permite darle despacito, ¿no? Por eso cuando hice el videíto este que les pasé recién, ¿no?, es tan importante cuando el Papa dice el bibí, bubú, el lenguaje del bebé. El lenguaje del bebé nos tiene que enseñar, porque esa gente que tenemos cuando abrimos la ventana, mucha, solo puede hablar como el bebé. Pero el bebé con sus papás establece un verdadero diálogo, ¿no?, donde ellos interpretan lo que él dice, donde él interpreta lo que ellos dicen sin palabras, ¿no? Se comunican el amor, se comunican la necesidad, se dan el amor, ¿no?, y se transmiten los grandes valores de la vida. Francisco siempre repite, ¿no?, que el primer lenguaje es un dialecto, y es el dialecto de la leche materna, cuando nos amamantan en los primeros momentos de nuestra vida. Ahí es donde se traspasa la fe, el amor, el testimonio, las grandes cosas de la vida, es en el dialecto de casa. Concluyo, así no me voy tanto del tiempo, ¿no? Estamos todavía insertos en un contexto, podríamos decir, post-pandémico, si queremos, en el que las relaciones entre comunicación y cultura han resignificado, ¿no?, nuestras relaciones, nuestros modos de vivir, de pensar y principalmente de comunicarnos. Hemos descubierto un mundo que no sabíamos que existía. Se ha entendido más lo que es el mundo de la comunicación y se ha descubierto un poco lo que es el mundo de la digitalidad. Afrontar la cuestión entonces de la evangelización de la cultura actual, más precisamente de la cultura posmoderna, ¿no?, es adentrarnos en un terreno minado por distintos motivos, por la polarización cultural, las luchas de intereses. Queremos hacerlo proponiendo con valentía la verdad liberadora del Evangelio. Ser que el Verbo ponga su tienda entre nosotros. Pongamos la tienda del Verbo nosotros entre nosotros. Y al mismo tiempo con un lenguaje capaz de penetrar la sensibilidad y el entendimiento de la cultura, pero especialmente de los jóvenes de hoy. Ciertamente, siendo una realidad nueva, hay mucho que arriesgar. Mucho nos podemos equivocar. Sí, mucho nos podemos equivocar. Pero tengamos siempre en nuestro corazón esas palabras, ¿no?, que le gustan decirnos a Papa Francisco, ¿no?, nuestro Padre y Pastor. Salgamos
Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Por esta razón, ¿no? Puede ser útil reflexionar en cómo vamos a mirar, cómo vamos a dialogar, qué vamos a hacer con este entorno, que cada uno de nosotros piense, mire la cultura contemporánea, la realidad, la propia actitud, ¿no? De cómo hacer y que se pregunte, tenemos que preguntarnos todos, es necesario que nos preguntaran, ¿me entendieron? Cuando les decimos algo, cuando hacemos una catequesis, cuando transmitimos la fe que nos hace felices, tenemos que preguntarnos, ¿me entendieron? ¿Pude traspasar la experiencia de la fe? Porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, pero ellos lo tienen que entender. El estilo comunicativo que queremos asumir como iglesia y los principios que la van a orientar, para que esto nos conduzca a poder pasar el testimonio de nuestra fe. Termino con unas palabras de Francisco, ¿no? Para que nos quede bien grabado, ¿no? Ya no se trata solamente de usar instrumentos, ¿no? Lo que quise transmitirle en todo el tiempo, no usar los instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo, de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse y de entrar en relación con los demás. Estamos en una cultura distinta, no en el uso de instrumentos. Que esto pueda cambiar nuestra manera de darlo a Jesús para que nos puedan entender y para que también nos pueda vivir. Terminamos con un pequeño video que hace juego con lo que se hacía antes porque es justamente el momento en que Papa Francisco, durante la pandemia, usando, no, sino viviendo en la cultura digital, logró acariciar y bendecir cada hogar de toda la humanidad, llegando a estar presente en la vida de cada uno. Pasamos el video.